Buenas tardes, buenas noches, o cual sea la correspondencia temporal que cada uno tenga. Encantado de estar acá, un poco jugando de local, que eso es lo que más me emociona, ¿no? Porque si bien he viajado un poco y he tratado de caminar el mundo tanto como he podido, que este evento nazca desde fuerzas, intereses y organizaciones jujeñas, una pequeña provincia al norte de Argentina, es de mucho valor para mí poder volver un poquito a casa y hablar desde acá, ¿no? Y participar un poco, colaborando con todo lo que tiene que ver con este lugar. Primero, saludar a Alicia, que siempre es un encanto conmigo, siempre es un amor, siempre tiene palabras exageradas para mí, así que le agradezco la exageración por vender un poco de humo, ¿sí? Pero bueno, además de todo lo que cuenta María, también, como todos ustedes, soy miembro de una familia, ¿sí? Es decir, nos ha tocado la maldición y la bendición de pertenecer a una familia. Y hoy voy a hablar un poco, tal vez, del costado más oscuro de las familias, ¿sí? Y algunas propuestas sobre cómo comenzar a comprender algunos de los mayores sufrimientos humanos. Básicamente, es cierto que el tema del que les voy a hablar es un poquito bajón, como decimos en Argentina, no es una... Adrián, te interrumpo Decime. 2 segundos. Me piden acá del colegio que por favor activen sus cámaras para que sea un encuentro un poco más humano y A mí me podamos vernos, encantaría. interactuar de otra manera, en la medida de A lo mí posible, si pueden hacerlo. Así que muchas gracias. soy una persona muy insegura, necesito ver cara, feedback, rostro, gente que me confirma, si no esto se vuelve una cosa muy solitaria, me siento como que estoy rindiendo la asignatura de fotosíntesis de cuarto grado, ¿sí? Entonces, vamos, hablen conmigo, ¿sí? Todo lo que se pueda, ¿sí? De ahí vamos para adelante, ¿de acuerdo? A todos los que acaban de encender la cámara, punto más para el parcial al final de la jornada, ¿de acuerdo? Bueno. Voy a avanzar un poco y les voy a decir la verdad. El tema de que les voy a hablar no es un tema muy alegre, no vamos a hablar de resiliencia, de historias fantásticas, de empatía, de superación, esas cosas que nos gusta a todos recibir y cada tanto está bien recibirlas, ¿sí? Cada tanto un paciente que haga las cosas de una manera digna y terapéutica nos ayuda a la autoestima, porque venir de palo en palo es jodido, ¿sí? Pero voy a hablar de un tema que no está para nada sencillo, ¿sí? Y voy a tratar de ofrecer lo mejor que pueda en 1 hora y media, ¿sí? No hace falta un turno de preguntas al final, ¿sí? Me avisan, van preguntando en el camino, lo vamos haciendo entre todos. Sí, vamos a tratar de reírnos un poquito porque ya dije que el tema no es alegre, pero puede que nosotros sí. Así que vamos a tratar de llevar esto con cierta dignidad. ¿Sí? Primero les dejo un saludo a todo el mundo. ¿Qué tal a todos los que tienen cámaras? Quisiera que me saluden. Ahí está. Bien, muy bien, muy bien. Yo los veo, ustedes me ven. Ese simple acto de vernos, ¿sí? Es algo que vamos a llamar nosotros dentro del modelo sistémico confirmación. Y quiero que no se olviden de este concepto, confirmación. ¿Sí? Voy a pasar a compartir pantalla, ¿no? Para tener una pequeña apoyatura visual de algunas cosas igual. Oh, mira, empecé al revés. Vamos a empezar por acá. Ya, listo. Ahí se puede ver perfectamente, ¿no? Pero no sé por qué empieza al revés. Ahí está. Bueno, spoiler alert, vieron todo la diapositiva. No pasa nada. ¿Bien? ¿Pueden ver esto? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Trastornos graves y maltrato familiar. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar en grandes conceptualizaciones introductorias sobre qué es el modelo sistémico, qué propuesta tiene, qué hace, etcétera, 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 ¿sí? Todo lo que sean conceptualizaciones elementales lo podemos hablar al final si quieren, lo que falte, sino más bien voy a hablar de casi una posición política que adopta el modelo sistémico y dentro del modelo sistémico una posición particular que adopta la Escuela de Terapia Familiar, San Pau, a la que yo pertenezco y sobre la cual trabajo y en la cual me voy nutriendo y sigo aprendiendo un poco la propuesta como modelo de intervención. ¿Sí? El modelo sistémico, independientemente de su rama, terapia breve, narrativa, estructural, neoestructural, etcétera, 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 independientemente de cuál sea la especificación,
Cualquier modelo sistémico que tenga por intención la variable relacional como central, siempre va a contener dos cosas. Por un lado, una teoría de la comprensión de los problemas humanos, ¿sí? Y por otro lado, una teoría del cambio, ¿sí? Son como dos variables centrales que va a tener cualquier constructo teórico dentro del modelo sistémico. ¿Por qué estas dos? Primero, por una premisa fundamental en que el cambio es inevitable. El cambio es parte de la vida. Muchas veces nosotros, como reflejo humano, ¿sí? Cuando encontramos cierto estado de tranquilidad, cierto estado de quietud, cierta bonanza, no queremos que las cosas cambien y nos duele cuando las cosas cambian. Cuando las cosas no nos están yendo como queremos, necesitamos que cambien con urgencia, ¿sí? Es decir, jugamos un poco a la fantasía de que el cambio ocurra a nuestro beneficio, según como lo necesitemos. Y la verdad es que el cambio es casi una fuerza de la naturaleza que va a ocurrir independientemente de nuestra situación, de nuestras ganas, de nuestro entusiasmo, incluso independientemente de qué tan bien hagamos las cosas o qué tan mal las hagamos. Es decir, el cambio es energía vital en movimiento, ¿sí? Y las familias, por más intervenidas socialmente y complejamente y académicamente, etcétera, 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 ¿sí? Por más sofisticada o más básica que fuese una familia, va a atravesar por el cambio constantemente. Las familias empiezan a tener problemas y dificultades cuando juegan a la posibilidad de no cambiar. Cuando la familia juega fantasías y actúa como si pudiera evitar el cambio, ¿sí? O como si pudiera conservar las cosas en un lugar en particular, ya sea saludable o patológico, comienza a aparecer lo que es la cristalización y como consecuencia la rigidificación. ¿Sí? Ese siempre va a ser una característica muy común en familias con trastornos graves, la rigidificación. ¿Sí? Se vuelven rígidas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más incluye una teoría del cambio? Una teoría del cambio reconoce la existencia del caos y el desorden, ¿sí? El caos y el desorden también son fuerzas, lo que dentro del modelo sistémico llamamos entropía, son fuerzas entrópicas de naturaleza. Todo sistema, por su propia fuerza, va a tender a la desorganización, ¿sí? Inevitablemente, todo sistema va a tender a desorganizarse. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que inventamos y construimos, son intentos por conservar el orden, que es siempre una pelea perdida, ¿sí? Piensen ustedes cuántas veces se sentaron y dijeron, che, hoy me toca desordenar un poco mi habitación, mi cuarto, mi dormitorio. Nunca, siempre tienen que ir a ordenarlo hasta que las fuerzas de la cotidianidad se los desordenan y después nuevamente tienen que ir a ordenarlo, y así en una condena infinita en nuestra pelea contra las almohadas, los almohadones, los cobertores, etcétera, 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 ¿verdad? Siempre perdemos, tenemos todas las de perder las personas, constantemente, ¿sí? Y tercer punto, que el cambio puede ser o patológico o saludable. Dentro de las ideas líquidas y posmodernas de lo que es la salud mental, siempre se piensa que el cambio es bueno, el cambio es positivo, el cambio es salud. Lo nuevo siempre trae algo mejor. Dentro del modelo sistémico tenemos serias dudas de si siempre el cambio es saludable, ¿sí? Lo que sabemos que es inevitable, ¿de acuerdo? Pero tenemos serias dudas de si cambiar siempre va a ser una mejora, un punch para arriba, ahora que sí, dale que va, no sé. Tenemos nuestras dudas al respecto, ¿sí? Sabemos que puede ser que las cosas siempre puedan ir a peor. ¿Que suena pesimista lo que digo? Sí, suena completamente pesimista. Pero en realidad, antes que pesimista, vamos a decir que también es realista, ¿sí? Y lo primero que necesitamos trabajar con las familias es trabajar con lo que la familia tiene, no con lo que la familia tendría que tener, o con lo que la familia a nosotros nos gustaría que tenga, ¿sí? El primer grado de diagnóstico en trastornos graves es identificar qué es lo que la familia tiene, qué recursos tiene, sean pocos o sean muchos. ¿Sí? Pero el primer paso es identificar, no que, la madre debería hacer tal cosa, el padre quizá
O sea, tenemos un montón de expectativas y un montón de ganas que los padres sean coordinados y que juntos bajen una sola autoridad contra los hijos y que los hijos vean ese frontón. O sea, esas son nuestras rumiaciones amorosas, nuestras fantasías de cambio que tenemos con la familia, ¿sí? Pero que no siempre se van a cumplir, lastimosamente, ¿no? Entonces los terapeutas, cuando trabajamos en trastornos graves, tenemos que tener mucho cuidado de hasta qué punto somos nosotros soñando e ideando que la familia tenga cosas y que quizá necesita ir muchos pasos antes y empezar por aspectos mucho más elementales que todas estas grandes coordinaciones de las que les hablo, ¿sí? Uy, esto se me salió. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por un lado teorías de cambio. Y por otro, acá, teoría de la comprensión. Uno de los grandes, no sé si problemas, pero uno de los grandes motores es la búsqueda casi obsesiva del porqué de las cosas. Si acá hay estudiantes de psicología, ¿sí? Esta pregunta yo solía hacerla mucho en la primera clase de mi asignatura, que era psicoterapia sistémica. ¿Por qué estudian psicología? ¿No? Es una pregunta muy básica, pero muy necesaria. La mayoría de las respuestas es porque quiero saber cómo funciona la mente humana, porque quiero descubrir qué hay dentro de la mente de las personas, ¿no? Como escarbar en ese secreto topográfico, psicológico, ¿no? Y ir por ahí, ir a las capas profundas donde se esconde la información jodida, la fantasía, la sangre, el sexo, la violencia, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que todo eso no funciona en la profundidad, todo eso funciona en la construcción del día a día. ¿Sí? Todo eso existe en los micro hábitos, no allá en esas capas profundas de secreto socavado, ¿no? Eso también existe, claro, pero siempre va a ser mucho más difícil suponer qué es lo que hay dentro de una mente, ¿sí? Que trabajar con cómo construye la familia, la persona, ¿sí? En su alrededor, en lo relacional. Es decir, que lo relacional siempre va a ser un escenario un poco más productivo, por llamarlo de alguna manera, un poco más amable a la hora de trabajar terapéuticamente, ¿sí? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el modelo sistémico lo que busca es una teoría de la comprensión, no una teoría de la explicación, que no es lo mismo, pero ni por asomo. ¿Sí? Por ejemplo, los fenómenos naturales, como un terremoto, como un huracán, necesitan ser explicados. Es decir, necesitamos imprimirle variables, ya sean matemáticas, climatológicas, etcétera, 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 ¿sí? para que se vuelvan más amables hacia nosotros y poder tener un mínimo grado de control sobre ellas. ¿Sí? Es decir, necesitamos explicar estos fenómenos con los cuales convivimos y nos superan. ¿Sí? Ahora, los fenómenos relacionales no pueden ser explicados, ¿sí? No existirá un grado de cuantitatividad posible para poder determinarlos, para poder domarlos, para poder conservarlos y tenerlos en un panorama claro, ¿sí? Y preciso. Eso no va a pasar con la construcción de las relaciones humanas. Y cuando hablo de relaciones humanas me refiero a problemas y soluciones. ¿Sí? Problemas humanos y soluciones humanas. Lo que va a hacer el modelo sistémico es aplicar comprensión. La comprensión, vamos a ponerla en un principio como un grado menos de exigencia intelectual, porque con la comprensión va a aparecer también lo que es la aceptación de estas fuerzas superiores, que implican la teoría del cambio, ¿sí? Pero que no significa que estamos a la merced y que está todo perdido. Es decir, hay muchas cosas que podemos comprender de la familia y que podemos tener un mayor margen de trabajo y maniobra, ¿sí? Pero siempre comprendiendo que no es posible la totalidad absoluta y encontrar la solución para el problema, ¿sí? Entonces, la teoría de la comprensión del modelo sistémico va a tener por premisa irrelacional, es decir, el por qué nos va a decir, este problema pasa porque esta persona hace X cosa. De A a B, punto. Esa es la explicación.
Nosotros tenemos que saber que el ser humano es lo suficientemente complejo como para que no pueda ser explicado una conducta, un sufrimiento tan profundo como en los trastornos graves, a partir de una sola variable. Como decía Alicia hace un rato, es multifactorial. Lo que ocurre, sí, es que cuando el hándicap es cuando decimos es que es multicausal, y es como una especie de lavarnos las manos. Es multicausal, ¿no? O sea, es como decir, es multicausal, no sabría decirte qué es lo que ocurre. Bueno, eso también es un pequeño problema, ¿sí? Porque no nos corresponde, es decir, nuestro lugar como agentes sociales también, agentes de la salud, ya sean trabajadores sociales, educadores especiales, psicólogos, psiquiatras, lo que sea que tengan como oficio, ¿sí? Nuestro trabajo también es ofrecer algunas líneas para que sea un poco más comprensible por qué ocurren algunos fenómenos relacionales, patológicos o saludables, ¿sí? Entonces, otro aspecto de la teoría de la comprensión que ofrece el modelo sistémico es que va a ser histórico y contextual, ¿sí? Es decir, nos va a interesar mucho la historia de la familia, pero no de cualquier manera. Hay otro hándicap que es cuando los terapeutas sistémicos estudiamos la historia de la familia y decimos que el presente se explica por el pasado, ¿no? Claro, y decimos, por ejemplo, un patrón familiar, y claro, eso hay que tener mucho cuidado con ese cliché diagnóstico, ¿no? Porque si no podemos caer en la fantasía de que una persona alcohólica, o sea, hay 3 generaciones de alcohólicos y el cuarto es alcohólico, y claro, si tiene 3 generaciones de alcohólicos, ¿cómo el cuarto no lo va a hacer? O lo mismo ocurre con la violencia, con abortos clandestinos o con cualquier fenómeno problemático, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de explicar tan livianamente el por qué una generación repite conductas. Una cosa es que identifiquemos que hay una conducta que se repite generación tras generación. Perfecto. Pero si también somos sistémicos, debemos comprender que estas generaciones pasaron por contextos diferentes socialmente, diferentes temporalmente, diferentes tecnológicamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una teoría de la comprensión sistémica, tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos estos clichés, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Que un padre violento tendrá hijos violentos? ¿Y que la violencia de una persona se explica porque fue violentada cuando fue pequeño? Eso puede ser un principio de comprensión, pero no puede ser nuestra fórmula general. Y los trastornos graves nos ponen constantemente este desafío, ¿sí? Entonces, el otro aspecto de la teoría de la comprensión es ir de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos es identificar patrones. El gran trabajo sistémico estará en identificar patrones. Pero los patrones, como dije hace un rato, no pueden quedar en, bueno, como esto se viene repitiendo, es lógico que se repita. No. ¿Sí? No es lógico que algo se repita. ¿De acuerdo? En todo caso, puede ser comprensible que a una generación le va quedando cada vez menos recursos, ¿sí? Para producir un cambio, pero no es obligatorio y no es lineal, sino no se explica cómo en una familia donde todos se dedicaron a la agricultura, sale un hijo que decide estudiar y tener una formación profesional de ingeniero en sistemas, por darles un ejemplo. Sino cómo hacemos para explicar que en barrios vulnerables, de repente, frente a tanta miseria, a una familia se le ocurre establecer un comedor comunitario. Cuando la lógica sería que no, que siga la lógica de la miseria contextual. Bueno, no puede ser esa nuestra explicación. Tenemos que comprender que la complejidad humana es lo suficientemente amplia como para que existan estas variaciones, ¿sí? Y el último punto de la teoría de la comprensión es el diagnóstico y la hipótesis. El diagnóstico, ¿sí? Siempre es descriptivo, ¿sí? Siempre va a ser descriptivo. El diagnóstico nos va a describir qué es lo que tiene una familia con trastornos graves. ¿De acuerdo? Cuáles son las conductas más recurrentes, cuáles son las situaciones más vulnerables, cuáles son las escenas que disparan con mucha facilidad la construcción de conductas patológicas, ¿sí? Eventos históricos que dan sentido a que se haya producido un tipo de conducta y no otra. ¿Sí? Esa va a ser parte de nuestro diagnóstico. Pero la hipótesis
se va a acercar un poco más a la lógica de la comprensión. ¿Sí? La hipótesis va a tener que ver con un aspecto mucho más particular, o como en otras corrientes se puede llamar subjetivo, ¿sí? De qué es lo que le está ocurriendo a una familia. ¿De acuerdo? En nuestro trabajo como terapeutas sistémicos, cuando unimos y ensamblamos dentro de este gran paraguas estas dos variables, teoría de la comprensión y teoría del cambio, lo tenemos que hacer. ¿Por qué es comprensión y no explicación? Porque aparecen estos elementos. Estos son los elementos que nos van a diferenciar de cuando tratamos de hablar sobre la naturaleza, por darles un ejemplo, ¿sí? De cuando tratamos de hablar sobre relaciones humanas. ¿Sí? Lo que hoy llamamos alianza terapéutica, empatía, apego o inteligencia emocional. Que la verdad, estos términos son grandes constructos maravillosos, completamente válidos y funcionales, pero que en definitiva son las sesudas explicaciones que necesitamos hacernos para validarnos científicamente cuando lo que queremos hablar es sobre amor. ¿Sí? Es decir, como suena el concepto de amor, ¿sí? Como dice Linares, mi gran maestro, es un concepto fundamental para la salud mental, pero es completamente incómodo. Porque es una variable que ya está muy edulcorada, ya está atravesada por definiciones o conceptualizaciones religiosas, románticas, culturales, contextuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si salimos a buscar definiciones de amor o hacer una investigación científica sobre el amor, estamos complicados, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo el concepto nuclear con el cual se va a fundar la salud mental que nosotros vamos a tratar de promover desde el modelo sistémico. Ahora, como hablar de amor es una cosa medio complicada, lo que hicimos fue armarnos otras ideas, otras palabras que resultaban un poco más amables y más científicas. Alianza terapéutica, empatía, la favorita del mundo actualmente es apego. Decimos apego, estamos hablando de amor encubiertamente, pero decimos apego y queda más como más serio el asunto, no estamos tan metidos en el tema de la subjetividad, esa de la que tanto estamos esquivando. ¿Sí? Pero dentro del... ¿Cómo vamos? María, ¿estás por ahí? ¿Me abandonaste, María? Perdón, Fuertemente. estaba sin el audio. Te queda 1 hora, ¿Me porque queda son una las... hora? Ok. Claro, es hasta las 9:30, Argentina. Perfecto. Bien, vamos muy Listo. bien entonces. Ok. Hago una pequeña pausa, ¿sí? Para que hagamos unas preguntas, feedback, etcétera, porque sé que estoy dando información rápida, ¿sí? No hace falta, ¿sí? Así que lo que quieran preguntar, decir o escribir, yo encantado. Sí, si lo quieren escribir en el chat, yo se las leo, o si quieren habilitar su micrófono, también pueden hacerlo de esa manera. Nada, me siento muy solo en este momento, ¿eh? Ojo, cuiden a los expositores. Acá A estoy, ver, acá Adrián. tengo algo en el chat. A ver. Pregunta, Adrián. A ver si se escucha. Sí, Sí, ¿quién habla? Pues escucho voces y eso es mal signo por lo general para los psiquiatras. Belkis Orellano, soy estudiante de psicología de la UBA. Ah, ¿cómo te va? Bien, Buenos Aires. Te quería preguntar, volviendo al tema, lo que acabas de cerrar un poquito, el tema del amor. Cuando vos Sí, decís amor y lo sí. comparás con empatía, con feedback, ¿a qué tipo de amor te referís? ¿A todo el amor? ¿Al amor No, al amor, sí, al amor que queda. al amor que se puede sentir, entre comillas, amor por el terapeuta, por un profesor, o sea, el amor, no el amor pasional, no el amor. A eso quería que me aclares. Porque lo Claro, bueno, comparaste con la empatía, con el feedback. claro.
Mirá, obviamente a los terapeutas, a los terapeutas familiares el tipo de afecto, ¿sí? El tipo de amor por el cual nos vamos a interesar es el que se construya en el núcleo familiar o en el sistema próximo más significativo para la persona. ¿Sí? Sí. Los terapeutas somos pasajeros, los terapeutas somos una anécdota, tenemos que ser una anécdota para la familia. Por lo tanto, que aparezca, yo la verdad que no estoy muy preocupado de si hay una especie de desmesura afectiva hacia mí, qué sé yo. Cuando trabajamos en terapia familiar, estas dificultades de mega contratransferencia o este tipo de situaciones que a veces estamos con mucho cuidado, la verdad que se desarticulan muy rápido, desaparecen, porque hay muchos más agentes en el escenario, ¿sí? Hay muchas más vías de conexión. Entonces este tipo de cosas por ahí no ocurren tanto. No, sino que al tipo, a lo que nosotros llamamos dentro de la Escuela de Terapia Familiar San Pau, el amor complejo. ¿Sí? El amor complejo, no tiene que ver con el amor romántico. ¿Sí? Hay un pequeño sesgo, por ejemplo, hay dos pequeños sesgos con los que combatimos constantemente y ayudamos, y es nuestra propuesta de trabajo. Por ejemplo, el primer sesgo es equiparar a la palabra como un representante de la cognición. ¿Sí? Que la palabra es una representante de la cognición. La palabra es un representante de la experiencia humana. Y la experiencia humana es cognitiva, pragmática y emocional. Primer gran sesgo con el que trabajamos. ¿Sí? Y segundo es comparar el amor con el mundo emocional. El amor también tiene su representante en lo cognitivo, en lo pragmático, ¿sí? Y en lo emocional. Con esos dos grandes sesgos, una vez desarticulados, entre comillas, ¿sí? El amor al que nosotros nos referimos se basa principalmente en dos variables, que ahora las vamos a ver. Es el reconocimiento y la valoración, en términos familiares o de pareja, ¿sí? que se necesiten. Esos son, digamos, los dos grandes fenómenos relacionales elementales que vamos a buscar constantemente cuando trabajamos sobre las variables del amor. Por ejemplo, si hagan la prueba con sus propios pacientes, pregúntenle a los hijos, por ejemplo, o a las parejas, que es una pregunta un poco más triste para las parejas, pero bueno, pregunten, ¿tu hijo o tu pareja saben que vos los querés? La respuesta más habitual es, supongo que sí. Imagino que sí. Creo que sí. ¿No? Algo pasa en esa pregunta que se comienza a observar como una especie de fragilidad en algo que no debería ser demasiado frágil, que es saber si la otra persona sabe que yo la quiero. ¿Sí? Y que yo esté seguro que la otra persona a mí me quiere. Una cosa es que estemos peleados, una cosa es que no nos entendamos, perfecto, pero la base, que hoy, por ejemplo, se puede llamar apego, la base segura del afecto, ¿sí? Se construye constantemente, y ese es el tipo de amor que se ve mucho más comprometido en los trastornos graves. Adrián, tengo un par de preguntas, no sé si querés que te las lea ahora. Sí, tirá, acá, pecho, dale. Perdón, una cosita sola. Cuando decís apego, ¿te referís a lo que conocemos como, por ejemplo, lo más clásico, el apego desde Bowley? Claro, que vendría a ser, actualmente hay muchas más expansiones, vamos a llamarlo así, sobre la teoría del apego. Pero es como yo decía hace un rato, la alianza terapéutica, la empatía, la inteligencia emocional, el apego son como grandes constructos que tienen como una base buscar el amor, el afecto en sí mismo. Pero como no podemos hablar así como tan abiertamente del amor, o parece que una especie de prohibición académica, ¿sí? Entonces salimos a la búsqueda de más términos que están perfectos, que son necesarios, ¿sí? Pero en definitiva todos hablamos sobre esto, ¿no? Sobre el amor complejo, sobre si me siento seguro de que el otro me ama, ¿sí? Y si hago sentir al otro seguro de su amor. Esto está muy comprometido en los trastornos graves.
De hecho, se identifica claramente que toda construcción sintomática y patológica, detrás de toda su gran máscara, el objetivo es ser querido. ¿Sí? La gran búsqueda de cualquier de los miembros de una familia es sentirse amado. ¿Sí? Y esto es lo que duele cuando se identifica que no ocurre y aparecen las grandes construcciones psicopatológicas. ¿Sí? Te escucho, Bien, María. Adrián, hay un Espero. par de preguntas previas, pero voy a saltar a una porque se vincula con lo que estabas hablando. Nos pregunta Marce, un ejemplo del amor en lo cognitivo. Cualquier expresión, a ver, pasa que no vamos a encontrar nunca una expresión pura de lo cognitivo, ¿sí? Porque yo para expresar algo cognitivo, desde un punto de vista cognitivo, tuve que haberlo sentido y después tuve que haber hecho algo para expresarlo, ¿no? Es decir, siempre el trípode va a ser poco claro, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, una expresión cognitiva muy frecuente que nosotros utilizamos es la escritura de cartas. Nosotros a veces lo que pedimos es que los miembros de la familia escriban una carta para otro miembro. A veces pedimos que la familia escriba cartas para otra familia. ¿Sí? Eso es otros recursos que llamamos comunicación epistolar entre pacientes. ¿Sí? A familias que están terminando un tratamiento terapéutico les pedimos que escriban cartas. ¿Sí? Contando un poco sus experiencias, y esas cartas las entregamos a familias que recién inician un proceso terapéutico que tengan problemáticas parecidas. ¿Sí? Eso es una expresión, incluso diría, de altruismo, que es una de las grandes bases terapéuticas. ¿Sí? Cuando conseguimos que los pacientes, ¿sí? Que las familias realicen trabajos terapéuticos pensados para otros. El primer otro es el otro miembro de la familia, pero después, como unidad terapéutica, a otra familia. ¿Sí? Eso es Bien, un claro ejemplo. sí. Acá piden la palabra, pero primero te termino de leer, está lleno de preguntas. Varios preguntaron, las voy a resumir en una sola porque es más de lo mismo. Bueno, Si puedes especificar a qué te referís con trastornos graves o si se refiere a que se maneja con el DCM, juntándola con la pregunta de otro asistente. sí, por la duda le cuento a Betiana Altamira que creo que en un incidente, salvo que quiera dar un seminario, está compartiendo pantalla. Por si en algún momento abre WhatsApp web o el correo y termina haciendo público información privada, prefiero contarla a Belén, que estamos acá viendo su pantalla. Es un bebé precioso el que está en el fondo. Sí, yo de acá no sé cómo sacarlo. A ver, No me da la opción. voy a compartir pantalla yo a ver si con eso sale el de ella. Ahí está. Listo. Bueno, me parece que ni se enteró ella, no pasa nada. Repetime la pregunta, por favor. Sí, si podrías especificar a qué te referís con trastornos graves, Okay. o si estos trastornos graves se refieren o se manejan con el DCM. Sí y no. A ver, está muy bien el DCM, ya es la frustración de todos los años. Ya todos tenemos la opinión de que es una cosa escrita por personas muy obsesivas. Está bien, ¿sí? Lo que pasa es que más allá del grado de especificidad, algún lenguaje en común nos trae el DCM y esa parte podría valorarse mínimamente. ¿Sí? Por trastornos graves, yo sin entrar en específico en ninguno, les voy a hablar sobre, digamos que los trastornos más frecuentes con los que se ha encontrado la Escuela de Terapia Familiar en los últimos 35 años, ¿sí? Que la Escuela de Terapia Familiar funciona en un servicio de psiquiatría de un hospital público, es decir, los casos que llegan no son de dificultad de convivencia, ¿sí? Es decir, los casos que llegan son casos muy importantes. Hay una rama que es problemáticas sociales complejas, que es divorcio conflictivo, familias multiproblemáticas, etc. Pero lo que se refiere a salud mental, ¿sí? Básicamente, cuando hablo de trastornos graves, hablo de espectro de la esquizofrenia, trastornos límites de personalidad,
¿sí? Y, y trastornos que en algún momento se llamó trastornos emocionales, entendidos como principalmente distimia y depresión. ¿Sí? Esos serían como los principales trastornos graves de los cuales hablaría. Hay un apéndice que tiene que ver con familias multiproblemáticas, pero que la figura más recurrente suele ser los trastornos límites de personalidad o problemáticas de consumo. ¿Sí? A eso me voy a referir, me refiero cuando hablo en general de trastornos. ¿Bien? Bien, hay una asistente que quiere, psicóloga, que quiere hacer, que levanta la mano. No sé si quiere habilitar su micrófono para la consulta. Te escuchamos. Hola, hola Adrián, yo soy española y estoy en la USC con Emilio Gutiérrez, que imagino que también te suena. Mi pregunta es, antes hablabas de que el cambio puede ser hacia lo patológico o hacia lo saludable. Sí. Cuando hablabas de lo patológico, yo lo enlazaría un poco con lo que acabas de decir ahora de los trastornos que denominaste como graves. ¿El narcisismo que está prevaleciendo influye sobre el cambio hacia lo negativo? Como pregunta me lo decís. Te lo pregunto, sí, sí. Ahora, por ejemplo, aquí en España, no sé, ahí en Argentina, hay como que el narcisismo está muy instaurado en muchísima población de un rango medio de edad. No sé, en Barcelona, si lo veis también. Sí, a ver, sí, a ver, ocurre, en primer medida ocurre como un fenómeno doble. Por un lado, todo el modelo actual de la vida va a intensificar las expresiones individuales, ¿sí? Y por otro lado, el narcisismo pasó de ser una descripción conductual a ser prácticamente una peyorativización y un insulto. Entonces eso también trae como ciertas dificultades en poder canalizarlo. Hay mucha confusión cuando es autoestima, cuando es narcisismo, cuando es egoísmo, etcétera, etcétera. Yo lo que puedo decir es que las expresiones individuales son fundamentales y el modelo sistémico no las va a desconocer, las va a necesitar, ¿sí? Lo que sí creo es que muchas veces los terapeutas, sobre todo cuando hablamos, cuando con este gran término que es el empowerment, el empoderamiento, ¿sí? Y tenemos exclusivamente sesiones individuales, le pedimos a nuestros pacientes que prácticamente sean héroes rabiosos contra la lógica familiar y que su salud mental se va a conseguir a costa de que rompa las cadenas del yugo familiar y pueda por fin liberarse y convertirse en una especie de vikingo rabioso que contra la lógica. O sea, le pedimos unas cosas bastante jodidas cuando trabajamos desde esta perspectiva individual solamente, ¿no? Es importante, es fundamental. Yo trabajo mucho con mis pacientes, pero siempre en una lógica contextual, siempre en una lógica familiar para que no ocurra esta especie de choque de individuo contra sistema. ¿Sí? En algún momento individuo y sistema no van a coincidir, en algún momento algún costo habrá que pagar. ¿Sí? Porque si no, va a haber un individuo que haga cosas. Eso no me Muy cabe buena. eso no cabe ninguna. En algún momento yo haré algo que para mí está genial, pero será la gran decepción de mi madre. Yo lo lamento, madre mía, pero lo haré igual. ¿Sí? Pero claro, eso bien puede ocurrir bajo una lógica de negociación terapéutica. ¿Sí? Y eso es donde nosotros vamos a apuntar, en especial en los trastornos graves. Es una lógica constante de negociación la que tenemos que aplicar. No sé si iba por ahí en Sí, sí, iba por ahí porque yo a veces lo que veo en terapia es que el narcisismo obstruye la negociación porque como que se posicionan demasiado en sus razones y es laborioso, lleva más tiempo el cambio de Sí, postura. O es hacia lo malo, a veces es hacia lo malo, no es hacia lo más patológico, no hacia lo bueno. A veces es claro. complejo, por eso te preguntaba. Gracias. Sí, no, por favor, gracias Piri, te quería comentar, les quería comentar a todos, ¿no? Y Adrián, que yo estoy haciendo, digamos, como una mirada, yo vivo sola, entonces tengo mucho tiempo para pensar y observar, a raíz de este tema de la pandemia. Y me observaba, pensaba sobre las personas que se resisten a los cuidados, que no, a ver,
que se resisten, los que en Argentina llamamos los anticuarentena. Y se me ocurrió pensar darle una vuelta por el lado del narcisismo y por el ataque al yo, que representa la concientización de la propia muerte, de la finitud de la propia vida. Y lo relaciono un poco con el narcisismo, como que a mí no me va a pasar, porque yo soy yo, y a mí no me va a pasar. Le ando dando la vuelta por ahí, por el lado del narcisismo también. Está bien. Bueno, está bien. Yo lastimosamente para hablar de narcisistas en general tengo poca información, así que no hago más que acompañar el movimiento actual, ¿sí? Bueno, si no hay otra pregunta, María, sigo, avanzo, ¿te parece? Sí, hay. Vale. Preguntan desde Facebook si el síntoma es siempre el pedido de ayuda. Nos pregunta Verónica desde la transmisión de Facebook. Para mi criterio, sí. Porque el síntoma prácticamente nunca ocurre en el aislamiento, casi prácticamente nunca ocurre en la soledad. Y cuando ocurre en la soledad, la estela del síntoma no queda en la soledad. A veces los pacientes en su neurosis intentan ocultarlo, pero malamente, o intentan barrer algunos rastros, pero siempre el síntoma es un llamado para un otro, pues la vida es con un otro. ¿Sí? Los síntomas son como mensajes encriptados que a tal grado de encriptación que a veces ni el propio autor del síntoma consigue clarificar qué es lo que busca con esto. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hablaba Alicia hace un rato, las tentativas de suicidio. No todo el que intenta suicidarse quiere morir. A veces el objetivo no es la muerte. A veces el objetivo es dejar un mensaje y el costo a pagar por el mensaje es la muerte, que no es igual. ¿Sí? Siempre el síntoma va a tener la intención de anclar con otra persona. ¿Sí? Incluso los que intentan ocurrir casi en el silencio, ¿no? Porque, por ejemplo, en los trastornos de alimentación de tipo anoréxico, por ejemplo, siempre están como en una lógica del misterio. Pero si rascamos un poquito, vemos que esa lógica de misterio está bastante mal armada, que es más intención de la familia sumarse a la lógica del no ver para que ese misterio se mantenga como misterio. Como bastante fácil desestructurar lo que hay alrededor del encubrimiento. ¿Sí? En los trastornos graves siempre va a pasar eso, al menos lo que yo puedo ver y observar. ¿Sigo o hay más preguntas? Sí, para cerrar esta ronda sería ¿y cómo y dónde se ubica la perversión? Mira, pasa algo parecido con el narcisismo. Yo no me atrevo a decir que la perversión no existe, pero creo que muchas veces cuando estamos buscando constantemente o calificamos cosas como perversión, creo que muchas veces estamos haciendo un juicio de valor antes que de comprensión. Y ahí sí los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no, confiesen que todos los ex de ustedes, y los míos también, son todos unos perversos, porque nos trataron mal, nos mintieron, nos dijeron, nos hicieron, nos puso. O sea, parece que todo el que hace algo que no nos gusta guarda una perversión jodida, ¿no? Y no sé si funciona así. Yo creo que como premisa inicial, nosotros tenemos que pensar que la familia lastima, ¿sí? Por enfermos y negligentes, enfermos entre comillas, no enfermos como calificativos, por negligentes antes que por malintencionados. Yo no sé si una madre se levanta y dice, a ver, hoy cómo le puedo cagar la vida a mi hijo, si ya sé, le voy a dar mensajes contradictorios para que se confunda. Ahí me robaste la frase, sin Sí, saberlo. Siempre digo lo mismo, ningún padre se sienta a ver cómo le cago la vida a mi hijo. Pero cuando yo pregunté por la perversión me refería a la perversión declarada y seria. O sea, no. Está bien. Lo que pasa es que la perversión declarada y seria es lo que menos vamos a encontrar y también debería ser lo que menos estemos buscando constantemente como definición, ¿no? Es decir, no porque no exista, sino porque incluso a nivel estadístico vamos a invertir es como invertir demasiados recursos tratando de limitar si algo es perversión o no, cuando nuestro principal objetivo es custodiar la vida, sea una intención motivacional perversa o sea una negligencia por ceguera, por
carencia de educación, por dar ejemplo, como una alternativa posible. ¿Sí? Entonces, en terapia familiar siempre vamos a preferir eso. De hecho, uno de los grandes momentos de los procesos terapéuticos, sobre todo en trastornos graves, es cuando nuestro paciente más sufriente, el que porta los síntomas, asimila que los padres fueron torpes antes que hijos de puta. Cuando ocurre ese gran momento, que nunca ocurre pronto, ¿sí? Cuando los padres muestran posibilidades también de comprensión sobre por qué a un hijo le ocurre esto, o cuál es el objetivo de un hijo al construir estos síntomas o patologías, ¿sí? Ocurre la lógica de la comprensión. También tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros cargamos de intencionalidad la construcción de los síntomas, porque prácticamente ninguna persona se sienta a diagramar el síntoma. Dice, voy a empezar a comer menos cada vez durante las próximas 2 semanas para que mi padre entienda que eso es un mensaje de rebelión y que no puede controlar todo en mi vida. Nadie alcanza ese grado de comprensión sobre sí mismo. La familia hace cosas. La familia vive el día a día. ¿Sí? Y en ese día a día, a fuerza de ensayo y error, por las lógicas familiares, van construyendo una cosa antes que otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay. Ahora, ¿bajo qué grandes variables? Estas dos. El gran enemigo, por hacer la lectura fácil, el gran enemigo del amor no es el odio. La antítesis del amor no va a ser, eso lo dejemos para La Rosa de Guadalupe, lo dejemos para Disney, para Cris Morena, ¿sí? O cualquier agente Jodorowsky, si prefiere, no tengo ningún problema de charlar algún día con él, ¿sí? Pero no me va a atender nunca, lastimosamente, ¿sí? El gran duelo se produce entre el amor y el poder, ¿sí? Por lo tanto, amor como poder son patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Son variables relacionales que van a estar constantemente diagramando las construcciones familiares, relacionales, sociales, en cualquier nivel de cualquier sistema, ¿sí? Entonces, el sufrimiento humano va a aparecer y se va a sostener cuando la lógica del poder, inspirada en la descalificación, que es el no valorar, y la desconfirmación, que es el no reconocer, ¿sí? Se sobrepongan a la lógica del afecto. Y el afecto, nosotros dentro del modelo sistémico de San Pablo lo vamos a llamar nutrición relacional. ¿Sí? Es decir, relaciones que, más allá de las torpezas, más allá de las dificultades, e incluso de manera ineficiente, pero que puedan expresar y ofrecer entre los miembros de las familias el reconocimiento y la valoración de cada uno de ellos. Cuanto mayor es el grado de nutrición relacional en una familia, mayores son los grados protectores que existen. ¿Cuál es la diferencia? Una dificultad, mejor dicho. Muchas veces, sobre todo en los padres 2.0, con los que trabajamos hoy en terapia familiar, no sé si confunden, pero digamos que aparece una lógica de entrega total y absoluta. ¿Sí? En esta entrega total y absoluta se producen algunos fallos también, porque digamos que el reconocimiento y valoración tampoco debe ocurrir al 100%, solamente en los aspectos positivos de la persona. El reconocimiento y la valoración también tiene que ocurrir sobre aquellos aspectos negativos de la persona, porque también forma parte de su construcción identitaria. ¿Sí? Cuando los padres buscan solamente que el chico no sufra, que el chico no se aburra, que el chico, etcétera, 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 ¿sí? Confunden afecto, ¿sí? Con poder. ¿Sí? O sea, construyen una fantasía de poder sobre un hijo, de poder cubrirlo de absolutamente todo lo que se le ocurra. El resultado es que ese chico con el tiempo, hoy y lo que vamos a seguir teniendo,
es violencia filioparental, es decir, hijos que pasan a golpear a sus padres. Eso no hace falta hacer investigaciones profundas, de hecho las hay, ¿sí? Cada vez hay más porcentajes de casos de consultas en violencia filioparental, así que todos los que somos terapeutas familiares de acá a los próximos 10 años va a ser las mayores consultas que tengamos, ¿sí? Porque los que eran los nenes del 2000 ya no son tan nenes, ¿sí? Y los del 2010, dentro de nada, van a cruzar la barrera de la adolescencia, ¿sí? Entonces, tenemos que el gran tándem va a ser este, amor y poder. Del lado del amor vamos a tener el reconocimiento y la valoración, y del lado del poder vamos a tener la desconfirmación y la descalificación como conductas puntuales. Sin embargo, donde más vamos a trabajar los terapeutas es en el maltrato psicológico. Lastimosamente, el maltrato físico es mucho más dramático en cuanto a imagen, en cuanto a estética, ¿sí? El maltrato físico siempre va a ser mucho más convocante por lo estético. Y también porque el maltrato físico puede llevar a la muerte de un momento a otro. Y eso sí siempre va a ser un tema jodido. Adrián, sí. nos preguntan si podrías repetir la definición de nutrición relacional, por favor. Sí, mira, la nutrición relacional la vamos a entender como el amor complejo del que hablaba hace un rato. Sentirse amado efectivamente, cognitivamente, pragmáticamente y emocionalmente, ¿sí? Que son como las tres grandes áreas de la psicología, ¿sí? Eso vamos a entender por nutrición relacional. Ahora, no vamos a encontrar, yo no les puedo dar un catálogo de qué es la nutrición relacional para cada familia. Son lastimosamente, es lo que hacemos terapéuticamente, ¿no? Conocer las variables individuales y familiares que hacen que una cosa sea un acto de amor en una familia y en otras puede ser una anécdota aburrida. Yo puedo mandar a una familia a que escriban una carta todos juntos y eso puede ser un factor nutricional bellísimo, y en otra familia eso puede ser la invitación a un caos absoluto. ¿Sí? Eso dependerá de lo que yo aprenda de cada familia. ¿Sí? Gran parte, si no es, gran parte de la información, por ahí las reflexiones no, pero la información esta la van a encontrar en el libro emblema de la escuela, que es Terapia Familiar Ultramoderna, ¿sí? De Juan Luis Linares. Ahí van a encontrar tranquilamente que nos acompañó el día de ayer, ¿sí? Y esto es un poco de lo que yo llego a reflexionar con él, trabajando y siendo su coterapeuta. ¿Sí? Bueno, esto que yo les digo acá, desconfirmación y descalificación, vamos a ponerlos como unidades conductuales. Pero lo que más nos va a interesar es el maltrato psicológico. Y el maltrato psicológico tiene una lógica mucho más compleja. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa es el maltrato psicológico antes que el físico. ¿Por qué? Porque con el maltrato físico tenemos poco margen de maniobra. ¿Sí? Porque para atender el maltrato físico existen otros sistemas. Hospitalario, policial, jurídico, sean falaces o no, son esos. ¿Sí? Nuestro trabajo va a estar en el maltrato psicológico, es decir, a nosotros nos va a importar más qué hace la familia después de un accidente de autos que el accidente de autos en sí. O sea, yo ¿qué le voy a preguntar al padre? ¿Usted frenó a tiempo o no? ¿Qué creo? O sea, ese tipo de intervenciones no nos sirven, sino saber qué hace la familia cuando se enfrenta a un evento vital movilizante. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar es el maltrato psicológico. En los trastornos graves, ¿qué es lo que ocurre? El paciente portador, que yo sigo hablando en singular, como si el paciente fuera uno, porque en la realidad actualmente prácticamente no existe la figura de único diagnóstico dentro de la familia. La verdad que en los últimos tiempos conviven muchos diagnósticos psicopatológicos dentro de una familia. Es decir, lo que antes era, bueno, estábamos todos bien y este se nos arruinó, ¿sí? Y tiene un diagnóstico de esquizofrenia, de depresión, trastorno límite. Hoy, en las familias conviven más de un síntoma.
¿sí? Y siempre suele ser más de uno el que está con medicación psiquiátrica, ¿sí? Entonces, o sea, a nivel explicación, sí, me sirve decir son 5, uno es el que tiene el síntoma. A nivel realidad, hoy sabemos que eso es mucho más complejo de lo que era antes. Ahora hay mucho más diagnóstico dando vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre a nivel individual con los trastornos graves? Cuanto más se sostiene el trastorno, o sea, toda patología sí, va a tender a la expansión, ¿sí? Porque tiene una utilidad. Toda patología va a tender a hacerse más compleja, más amplia, más profunda, más intensa, ¿sí? En los raros casos en los que una patología o un problema de un momento a otro, como a veces la familia lo menciona, desaparece, entre comillas, no desaparece, se esconde y se cultiva. Con el tiempo va a aparecer de una manera, o igual va a seguir el curso que tenía antes, pero rara vez va a desaparecer. ¿Qué es lo que significa? Que a nosotros nos interesa mucho mermar los síntomas del sufrimiento, pero nuestro trabajo no termina en mermar síntomas, sino comprender las relaciones que sostienen y promueven esos síntomas. Porque en definitiva los síntomas son una representación de una lógica familiar enfermante, ¿sí? Para las personas que construyen un síntoma, ¿sí? Este síntoma acá tenemos, por ejemplo, en la personalidad del individuo, la identidad y la narrativa, ¿sí? La identidad es el núcleo duro, más profundo y más innegociable que cada uno de nosotros tiene. Y la narrativa van a ser las construcciones que nosotros hagamos sobre otros elementos que nos pueden definir, pero que pueden variar tranquilamente, bueno, no tranquilamente, pero que pueden variar con mayor facilidad que la identidad. Los trastornos graves se van a caracterizar porque la enfermedad que ocupaba un lugar de narrativa, cuando se sostienen en el tiempo y cuando la familia no lo modifica, pasan a ocupar un lugar de identidad, ¿sí? Cuando el trastorno grave alcanza el nivel de identidad, es decir, cuando la persona ya solamente se la conoce, solamente se relaciona a través del síntoma, como puede ser el caso ejemplar de las esquizofrenias, ¿sí? Donde la esquizofrenia encubre por completo a la persona, ¿sí? Es de mal pronóstico. Bueno, no es de mal pronóstico, es de peor pronóstico, para ser un poco más amables, ¿sí? Y cuando eso ocurre, ¿sí? La mitología familiar, que es la convergencia de las narrativas, es decir, cómo cada uno se caracteriza, cuando la patología se hace más severa y más rígida, va a afectar a la organización familiar, que vendría a ser la estructura más estable y fija que puede tener una familia. Por ejemplo, cuando ya no importa si la persona es capaz o no de hacer X quehacer doméstico, toda la familia presupone que no puede porque está enfermo. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo la organización familiar se empieza a ver afectada por la patología, cuando se empieza a identificar a un miembro de la familia solamente por sus síntomas y se desconoce por completo todo tipo de otras áreas de su vida. Esto es un caso ejemplar, por ejemplo, en los casos de consumo problemático, ¿sí? Donde el adicto no es otra cosa más que un adicto. Y cada vez que nosotros intentamos girar un poco o matizar esa mirada sobre el que consume, la familia los vive como, no, nos estás quitando de la realidad, nos estás mintiendo, no, él es el adicto. ¿No? Cuando la familia, por ejemplo, ahí no consigue implicarse en qué tienen que ver ellos con eso, ¿sí? Ese es el gran asunto. Todo esto que ocurre, la familia tiene muchas ganas de ayudar a las personas, a sus miembros sufrientes, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo en claro. Yo muchas veces he visto terapeutas que alguna vez hablan conmigo sobre sus casos, muy enojados, como ¿cómo puede ser que la madre haga tal cosa? ¿Cómo puede ser que el padre y el hermano, que es un guacho que hace tal? O sea, como muy enojados porque la familia no ayuda. Lo que suele ocurrir, por lo general con lo que yo me encuentro, es que la familia tiene ganas de ayudar. Lo que ocurre es que no sabe cómo o busca una manera de ayudar en la que no se sientan como responsables, no se sientan como implicados, ¿no? Es decir,
como si ustedes les dijeran, buscan la fórmula mágica como si ustedes les dijeran, tome estas 2 pastillas y para el lunes usted baja 6 kilos. Una parte de ustedes posiblemente lo haya creído en algún momento y lo haya consumido porque quieren esa solución mágica, ¿no? Bueno, a la familia le pasa igual, quiere encontrar una solución que sea rápida, económica, barata, que no los implique. ¿Sí? Y la gran frustración terapéutica es mostrarles que eso en terapia familiar no es posible. ¿Sí? Entonces, hay 2 variables que a nosotros nos van a ayudar mucho para comprender el mundo familiar, que son la conyugalidad y la parentalidad. ¿Sí? La conyugalidad y la parentalidad tienen sus características, no voy a entrar a definirlas ni a explicarlas, ¿sí? Pero básicamente es la combinación, ¿sí?, que existe entre cómo los miembros que concentran más poder en la familia se relacionan, ¿sí?, que vienen a ser por regla general los progenitores, pero no únicamente. Porque una de las cosas que sabemos en los trastornos graves es que el eslabón intermedio de la familia, que suele ser ocupado por los padres, suele ser el eslabón ideal de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí es donde se concentra la mayor cantidad de recursos económicos, de tiempo, de logística, de cuidados, de memoria, de historia, etcétera, etcétera. Por lo general, los pacientes tienen como patrimonio, los que portan el síntoma tienen como patrimonio su síntoma y lo hacen valer. Eso vendría a ser su aporte. ¿Sí? Cuando yo digo síntoma, lo que quiero que se identifique es el sufrimiento. ¿Sí? Lo que tienen las personas es un enorme sufrimiento humano, y a veces una fractura psicológica. Entonces, los síntomas por más que puedan ser muy, muy disruptivos, por más que puedan ser poco amables, por más que puedan ser incluso hasta desagradables, ¿sí?, tenemos que recordar todo el tiempo que son expresiones de sufrimiento. Porque si no hacemos eso, por lo general, eso es de lo que se olvidó la familia. La familia ya pasa a considerar los síntomas como un ejercicio de manipulación, que lo es, pero un ejercicio de manipulación muy miserable. Los síntomas son una solución fracasada a un problema mayor. ¿Sí? La dificultad es que la familia pasa a considerar el mayor problema el síntoma, no la relación. Entonces, el gran viraje terapéutico que nosotros necesitamos es comenzar a comprender la relación que sostiene el síntoma. ¿Sí? Voy a hacer una segunda pausa antes de avanzar y que hablemos un poquito porque no sé si hay preguntas o algo. María, vos decime. Sí, ahora te digo. Acá nos pregunta Carolina. ¿Las familias construyen sus narrativas a partir de las experiencias transitadas o no? Es difícil transformar la experiencia familiar, acota después de la pregunta. Son 2 preguntas. La segunda es una acotación. Ah, ok. Sí, a ver, la familia construye las narrativas en una parte en las que experiencia y otra en las que hereda. Es decir, hay muchas maneras como de heredar. A ver, las narrativas que la familia construye son las que va haciendo en el día a día, pero también las que le fueron quedando de generaciones anteriores, ya sea porque las acepta o porque reniega de eso, ¿no? Por un ejemplo, vamos a un aula con estudiantes y alumnos de abogacía. Preguntemos cuántos de ellos tienen padres abogados. Que levanten la mano los que tengan padres abogados. Veremos que es una cantidad bastante importante. Ahora vamos a trabajo social. Vamos a psicología y pidamos que levanten la mano todos los que tengan un padre o madre psicólogo o trabajador social. Es decir, en algunas cosas se aceptan y otras cosas unas se asimilan y otras cosas se diferencian. Es decir, las narrativas se van a construir a partir de eso. Bien, había quedado una pregunta colgada de la primera ronda que habíamos hecho.
de Sofía, que pregunta, ¿cómo se ayuda a las familias a entender que la entropía es parte de lo que experimentamos en nuestras vidas? Yo no haría eso. Me parece que a la familia algunas cosas, a ver, algunas cosas la familia no... Tenemos que ser menos exigentes con la familia, sí, en ese sentido. Porque todo eso es un proceso muy mental, muy razonado, y no sé si suele ser el escenario principal de la familia, porque vamos a imaginar que metafóricamente esta es la causa del problema que tiene una familia, ¿sí? Este lápiz es la causa del gran problema que tienen, este es el resumen de la entropía, del maltrato, de todo, ¿no? Y mágicamente hacemos que esto pase a ser consciente. Sí, está bien, la familia va a tener más conocimiento sobre esto, pero no va a cambiar demasiado su día a día. ¿Por qué? Porque un síntoma, un problema, no se sostiene solamente por el costado racional. Es una pequeña obsesión que queremos que la familia comprenda, que la familia vea, que la familia entienda, ¿no? Como que necesitamos que la familia haga como una especie de clic mental. Y en realidad los problemas se van a sostener por lo pragmático, por lo emocional y por lo racional. Si a una familia le funciona, si yo me identifico que le funciona lo racional, bueno, tiro por ahí. Pero por lo general no suele ser el punto más importante de trabajo, ¿no? Sino que tiene que ver con la construcción de la relación afectiva y variables del perdón, la calidez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acá hay otra pregunta de Sebastián que dice, Sí. ¿qué tan necesario es hacer consciente a la familia de la idea de síntoma como expresión de su propio funcionamiento? Es muy importante, pero no desde un punto de vista técnico. Tienen que pensar que la familia no son coterapeutas que tienen que saber todo. Cuando nosotros vamos a un abogado, no nos sentamos nosotros a estudiar las leyes, ¿no? O sea, necesitamos que él haga algunos ejercicios de memoria por nosotros, ¿sí? Bueno, algo parecido ocurre. Es muy importante, a ver, es muy importante que la familia vincule y anexe esta conducta tan jodida, tan loca, ¿sí? Con su historia familiar, con su contexto. Algunas veces lo vamos a conseguir, otras veces no, ¿sí? Eh, si no se consigue, me apena un montón, es una pena, me encantaría que exista esa vinculación. Pero si esa vinculación no se consigue, con que aparezca un mínimo grado de aceptación, pero no comprensión, bueno, ya con eso algo tenemos. Sí, es decir, no podemos empezar buscando el top e ir bajando a ver qué conseguimos. Al revés, tenemos que ir desde abajo viendo qué conseguimos y viendo hasta dónde llegamos. Sí, siempre va a ocurrir eso. Es decir, para mí es importante que los síntomas mermen, sí, es importante, porque son los que están en el día a día, pero a la par de la merma de síntomas, para mí también es importante que aparezca un mayor grado de comprensión, ¿sí? No necesariamente intelectual, ¿sí? Sino de aceptación a veces. A veces la comprensión dentro del vocablo familiar, a veces es simplemente aceptación, otras veces es resignación, como de, miren, pasa esto y no otra cosa, ¿sí? Eso también puede ocurrir. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna relación con el enfoque de coaching ontológico que toma a la familia como fuente nuclear de problemáticas y busca que el sujeto guarde distancia? Yo no sería la persona más adecuada para hablar de coaching ontológico, porque digamos que no, no estoy como muy de acuerdo de lo que pasa con el coaching ontológico, y menos cuando intenta adentrarse en problemáticas familiares. En todo caso, te puedo decir que lo que sea que diga el coaching ontológico lo saca del modelo sistémico antes que al revés. Eh, o de cualquier otra ciencia. No sé qué es lo que hará el coaching ontológico, pero
toma a la familia como fuente nuclear de problemáticas y busca que el sujeto guarde distancia. Es un poco raro, ¿viste? Porque, no sé, la verdad que prefiero no hablar mucho más demasiado de la pregunta porque no sabría qué decir, ¿sí? Lamento no poder contestarlo. Bien, ahora Belén nos pregunta, ¿qué opinión tenés sobre la hipnosis en terapia? Conozco un caso de un adolescente con psicosis que realiza esa terapia ya que no le gusta hablar. Imagino que hablamos de la hipnosis de cierra los ojos o algo así, o los viajes guiados, o así. Bueno, ya sabemos que ese tipo de prácticas están contraindicadas, son ilegítimas. Ahora, si hablamos del tipo de hipnosis que nosotros llamamos hipnosis ericksoniana, que no es más que focos de atención, pero no hay ninguna sugestión, ninguna cosa dormida, me parecen recursos importantes. De hecho, si hay pacientes que pintan mandalas, como hablaban hace un rato con ejemplos, a mí me parece fantástico. Lo que le sirva al paciente está bien. ¿Sí? Yo puedo estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero si hay cosas que le sirven al paciente y que guardan cierto respeto y marco de seguridad, ¿sí? Por mí, ningún problema. Sí, a los psicóticos de por sí no les gusta mucho hablar, no porque no me gusta hablar, puede ser que no les guste hablar. Por lo general tienen pocos recursos de comunicación porque sus espacios familiares son muy pobres para él. ¿Sí? La historia del psicótico es vivir a un costado de la historia familiar. Y en ese costado hay mucha miseria relacional, hay pocas palabras, hay mucha imposición. Suele ocurrirle eso, suele ocurrir que no es que no les gusta hablar, sino que no saben de qué o no saben cómo. No es un escenario muy frecuente para ellos. Y eso sí es un gran espacio de entrenamiento. Sí. Bien, Avi, ahí está, bien, perdón. Había otra pregunta al final que era, acá está, de Laura nos dice, ¿qué tipo de intervenciones se utilizan para propiciar el reconocimiento y la valoración de las familias? Muchas, de todo tipo y forma. Desde las técnicas más específicas y protocolizadas hasta estrategias puntuales. A veces lo que nosotros buscamos, sobre todo en trastornos graves, es no traer grandes parafernalias, ¿sí? No traer grandes constructos. Es decir, un buen, no sé si consejo, pero una buena intervención, una buena indicación que solemos dar en la escuela, es trabajar con aspectos simples, ¿sí? Cuanto más simple sea el aspecto y más sencillo sea, vamos para adelante. A veces simplemente decir, eso que usted me acaba de decir, por ejemplo, algo que yo suelo hacer, esta preocupación por su hijo que me acaba de contar, ¿se le puede decir a él? O sea, por ejemplo, así de simple, ¿no? Mira a su hijo y dígale esto. Y después yo puedo seguir hablando, diciendo, porque por lo general su hijo escucha otras cosas, escucha que usted está que usted está muy preocupada, pero de una manera nerviosa, que usted todo el tiempo está pensando cómo hacer para que haga las tareas del hogar, y un montón de cosas más, pero me parece que esta preocupación tan, tan, tan necesaria, no sé si la están escuchando bien. Actos simples. Sí, me parece que eso es lo que tiene que ocurrir. A través de la alianza terapéutica, que en los trastornos graves, nuestra prioridad en la alianza terapéutica tiene que estar con el paciente que porta los síntomas, ¿sí? A través de la alianza terapéutica nosotros negociando podemos hacer que la familia escuche cosas que en la casa no escucha o vea cosas que en la casa no ve. Pero cuanto más simples sean los primeros movimientos, mejor, y vamos incrementando el grado de complejidad a medida que avanzamos, ¿sí? Siempre es de menor a mayor, objetivos chiquititos y de a poquito. Bien, hay una asistente que quiere participar. Romina, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina Orellano, soy psicóloga y trabajo en el Centro de Medicina del Adolescente en Mendoza.
bueno, nuestros pacientes, nuestra población, son adolescentes y por lo general llegan consultando derivados desde la escuela o porque la familia lo trae como visualización de una dinámica familiar y encontramos muchas dificultades en hacer a las familias partícipes de la terapia, ¿no? De lograr las intervenciones familiares, y quería saber si hay alguna bibliografía a la que podamos consultar o si vos tenés algunas recomendaciones, porque bueno, producto de la familia de mantener la homeostasis o de lo que vos dijiste recién, buscar formas en donde ellos no se visualicen como responsables de la situación, escapan un poco a participar. Sí, primero que tenemos que aceptar que los terapeutas, más allá de su rama, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, educador, etcétera, somos agentes peligrosos, porque somos agentes de cambio. Entonces, siempre vamos, y sobre todo que los que se nos ocurre trabajar en terapia familiar, ¿sí? No, debemos mantener bajas expectativas de que quieran hablar con nosotros. ¿Sí? Porque una cosa es que tu hijo, el enfermo, vaya a terapia individual. Le toca, le corresponde, porque es el enfermo. ¿No? Está bien, claro, hasta ahí estamos todos de acuerdo, vamos a pagar, vamos a llevarlo, vamos a traerlo, está bien. Mientras el que trabaje sea él, todo bien. No hay que pretender que la gente diga, sí, vamos a terapia familiar, carajo, vamos todos, que esta vez sí tengo un montón de cosas que quiero contar, que me quiero implicar al 100%, porque yo sé que tengo que ver con el síntoma de mi hermano. Eso no va a pasar nunca. Entonces siempre tenemos que convivir con ser un poquito indeseados, bancarnos el no ser queridos. ¿Sí? Pero una cosa, además de, una vez pasado esta primera frustración que nos toca a los terapeutas, yo quisiera preguntarte, ¿cómo me dijiste que era tu nombre? Discúlpame. Romina. Romina. ¿Cómo les mandan la invitación a los familiares? Por lo general, bueno, como te decía, el paciente llega o derivado desde la escuela o traído por los padres. En el caso, cuando son acompañados por los padres, es mucho más fácil porque siempre hay uno o los dos padres que acompañan la primera consulta, y ya desde el principio les aclaramos que trabajamos de esta manera, que trabajamos con la familia, que hay un espacio disponible para la familia, y ahí es como un poco más fácil. El tema es cuando el problema, por decirlo de alguna manera, lo percata la escuela. Y entonces, como decís vos, bueno, llevamos al problemático, lo dejamos, hacemos nuestra parte, nuestra responsabilidad, que es cumplir con lo que la escuela demanda, y la familia por lo general desaparece. Mira, las familias suelen ser resistentes, como entre comillas, porque tampoco estoy muy de acuerdo con el concepto, pero las familias suelen ser resistentes cuando lo que está del otro lado es un desconocimiento y el miedo a la acusación. ¿Sí? Cuando nosotros, con paciencia, porque no necesariamente va a ocurrir desde el primer momento, el modo en que hacemos la invitación es fundamental. El modo en que la familia es invitada, ¿sí? Es muy importante y determina en gran medida hasta qué punto nos comprenden o no. Y el segundo gran pregunta, una muy buena pregunta es preguntar, por ejemplo, ¿alguien más la está pasando mal en la familia? ¿Sí? Es decir, comenzar a preguntar por otros sufrimientos, ¿sí? Suele barrer muchas resistencias, ¿sí? Porque pasamos de, queremos verlos a ustedes porque seguramente ustedes son los culpables de lo que le pasa al chico, ¿sí? Que es el terapeuta superhéroe, ¿sí? A preguntar cómo se sienten ellos o qué dificultades además existen. Es decir, cuando empieza a aparecer como un abanico que está un poco alejado de la acusación, comienza a funcionar un poco mejor la invitación. Y a veces, cuando no se puede, es como diríamos de manera simple, a garrote y zanahoria. Lastimosamente a veces es así. Cuando la situación es muy jodida, lo mejor que podemos activar es esto, garrote y zanahoria. ¿Sí? Hay un libro en particular que te puede funcionar, que es de Ana Paula Relvas, que es, y Luciana Salazar, son dos grandes colaboradoras y compañeras, amigas, son portuguesas,
y escribieron escribieron un libro sobre atención familiar en contextos coercitivos, es decir, donde la familia no tiene ninguna ganas van obligados. Ese libro puede ayudarte mucho, es de editorial Morata, ¿sí? Colección de Terapia Familiar Iberoamericana. El nombre exacto del texto no me lo acuerdo, ¿sí? Lo leí hace un tiempo, pero ellos son Paula Relvas y Luciana Salazar o Sotero. Bueno, Salazar me parece. ¿Sí? Eso seguramente vas a encontrar más información ahí. Genial, muchas gracias, Adrián. No, por favor. ¿Bien? Bien, Adrián, quedan 10 minutos. No sé si querés hacer un cierre vos o preferís responder alguna otra pregunta. Sí, a ver, mira, hablaré un segundo de esto, 5 minutos de lo que queda de la diapositiva y después pasamos a las preguntas de cierre. Dale. ¿Sí? Sobre todo antes que me olvide, un saludo enorme a los chicos del Círculo de Estudio Sistémico, que siempre están en todos lados, siguiéndome por suerte, que ellos sí se encargan de que yo no me sienta solo, y siempre es un afecto enorme tenerlos cerca mío, ¿sí? Y a la dueña de casa que alquilo, que es un lugar muy bueno para poder trabajar. Así que gracias por esos dos aspectos. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la diapositiva, ¿sí? Papam, papam. Acá estoy. Bueno, como ven, el maltrato psicológico va a tomar 3 formas fundamentales a nivel de organización, ¿sí? Dependiendo del tipo de relación que se maneje, el tipo de combinación que existe entre conyugalidad y parentalidad. Esto no lo tomen como una tabla predictiva, tómenlo como lo que suele aparecer en las familias que ya vimos, es decir, una lectura actual del pasado, no una predicción presente sobre el futuro. ¿Sí? Algo de eso podrá haber, pero no es el objetivo central. ¿Ok? Triangulaciones, caotizaciones y deprivaciones. Cuenta la leyenda que hay familias que viven acá, en la funcionalidad, donde tiene una conyugalidad buena y una parentalidad armoniosa. Para mí son como unicornios, no los veo nunca. ¿Sí? Por lo general las familias con las que solemos trabajar están en estos aspectos, en la deprivación, en la caotización, en la triangulación. ¿Sí? Y van a observar que a cada trastorno grave suele ubicarse en algunos lugares antes que en otros. La psicosis y las neurosis se ubicarían aquí, en el mundo de las triangulaciones, es decir, donde los padres conservan cierta idea de protección, pero tienen una pésima relación como pareja. ¿Sí? Por ejemplo, los divorcios conflictivos, ambos padres sienten que pelean por el bienestar del hijo, y no consiguen observar que esa pelea no tiene nada de bienestar para el hijo. ¿Sí? Luego tenemos el mundo de las depresiones y la distimia, ¿sí? Donde ocurre que los padres tienen una excelente relación de pareja, pero suelen ser bastante deprivadores, ¿sí? y descalificadores del hijo, es decir, tienen una parentalidad un poco lesionada. ¿Sí? Y aquí en los trastornos de vinculación social aparece, que podría entenderse como las familias multiproblemáticas, el peor pronóstico, que es una mala parentalidad y una mala conyugalidad, es decir, un terreno de nadie, una situación completamente caótica donde ahí pueden proliferar muchas patologías y muchas dificultades de todo tipo. Situaciones de abuso, bueno, el abuso también puede aparecer en las triangulaciones, pero es mucho más frecuente en las familias multiproblemáticas, consumo desmedido, falta de acompañamiento, desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El aspecto puntual, complejo y detallado de todo lo que les puedo explicar lo van a encontrar en el libro que se llama Terapia Familiar Ultramoderna. Yo lo que he intentado es ofrecer algunas reflexiones sumado a la lectura y los conceptos puntuales. ¿Sí? Espero que algo de esto haya servido. Un saludo para la Escuela de Terapia Familiar San Pau, mi alma mater, y para nuestro proyecto que
que se está gestando, que son los que están organizando esto con la gente de CISalud, que es el Círculo de Estudios Sistémicos. Si me necesitan por algún motivo, si creen que los puedo ayudar con algo, para que charlemos sobre lo que consideren importante, me pueden escribir este correo. Y en cuanto a contenido, eso ha sido todo por hoy. Bien, a ver, no sé si querés cerrar con algo o hacemos un espacio de preguntas muy Sí, cortito. hacemos un espacio de preguntas. Vale. Bien. A ver, acá había una. ¿Cómo conjugás la perspectiva de género con la terapia sistémica y cómo aplicarlo a los nuevos modelos de familia? Eso había que preguntarlo en la primera conferencia del día, que se dedicó por completo. Mirá, yo voy aprendiendo sobre perspectiva de género, no tengo estudios formales, ¿sí? Al respecto voy aprendiendo cada día prácticamente. Yo lo que puedo identificar rápidamente es que el modelo sistémico ha procurado, no siempre, pero ha tenido como los grandes primeros movimientos de incluir la perspectiva de género. Puede que haya un libro que te interese que se llama Terapia Familiar Feminista, escrito en 1976, ¿sí? Y desde ahí hay serias intenciones de trabajo. Puede que ese libro te interese, ¿sí? Está en internet, versión digital, dando vuelta. Bien, acá hay una última. ¿Qué sería qué o cómo podemos intervenir como psicólogos cuando un miembro de la familia es maltratado y acusado por ciertas conductas y la familia no se da cuenta de este daño? ¿Es maltratado? Sí, dice, ¿qué podemos intervenir como, no entendí bien la redacción, ¿qué podemos intervenir como psicólogos cuando un miembro de la familia es maltratado y acusado por ciertas conductas y la familia no se da cuenta de este daño? Bueno, eso es lo más frecuente, eso es por lo general lo que va a ocurrir. La familia va a tender a segmentar la historia y considerar el síntoma como el problema real que se tiene. ¿Por qué? Porque el síntoma ocurre en el día a día, ocurre todo el tiempo. El síntoma es un compromiso, compromete a la familia todo el tiempo a hacer cosas, a dejar de lado sus esferas individuales y funciona como un núcleo de atracción. Entonces siempre el síntoma va a ser vivido como disruptivo. Y está bien, porque imagínense que un síntoma fuera amable con el día a día. No tiene ningún sentido. El síntoma necesariamente tiene que ser disruptivo de la cotidianidad. Si no, no tiene sentido de ser. Si es una rebeldía boba. Y todo síntoma y toda patología necesita ser una rebeldía clara. ¿Sí? Siempre va a ocurrir que la familia no va a conectar, no va a anexar lo que está ocurriendo, la construcción del síntoma con ellos mismos. Y siempre va a ser más sencillo acusarlo antes de comprometerse. ¿Cómo se hace? Se hace terapia familiar, ¿sí? Con mucho tiempo. Lo único que les puedo decir es que siempre va a ser más fácil conectar todos estos aspectos cuando la familia está en sesión. Es importante que en los trastornos graves el paciente tenga su esfera individual, su propio terapeuta individual, sí, pero todo esfuerzo individual siempre se va a ver completamente disminuido en su eficiencia si no hay un contexto familiar. Ustedes imagínense que cuando hacemos terapia individual, la mayor de las furias es que lo podemos ver una vez a la semana. Imaginemos que dos, en una locura terapéutica, 2 veces a la semana. Son 2 horas a la semana contra todos los días de la familia. ¿Cuántas cosas podemos hacer y decir en 2 horas por semana? ¿Sí? Cuando la familia tiene 23 al día mínimo. 24, 23 el día que viene con nosotros. Siempre la fuerza terapéutica va a ser mucho menor a la fuerza familiar. Y nuestro trabajo no debe ser conseguir superar la fuerza familiar, sino combinarlas. ¿Sí? Por eso la invitación a la familia siempre es importante. ¿Sí? ¿Algo más? Acá solamente nos agradecen.
Hay un par de preguntas, pero ya el tiempo no nos da, ya es momento de cerrar, así que para todos los que preguntan pueden entrar a la página de Facebook, que es del Colegio de Psicólogos de Jujuy. Tiene un logo negro con blanco y azul. Ahí están cargados los vivos anteriores, desde el lunes que arrancó la semana sistémica acá en Argentina, y se cargarán hasta el día sábado, porque la semana sistémica es hasta el día sábado en la mañana. Para mañana, a partir de las 18 horas Argentina, van a haber 3 conferencias donde se va a hablar sobre genograma, técnicas de terapia familiar, y tenemos la oportunidad de contar con la ponencia de Severio, de Marcelo Severio, que nos va a estar hablando sobre el encuadre en el consultorio, así que está muy bueno, no se lo pierdan, es otra actividad gratuita. Y en los flyers que están en la página se comparten también los ID y contraseña para ingresar al Zoom. Así que desde ya muchas gracias. Y agradecimiento